Bienvenidos y bienvenidas a Calidad en Evolución, el podcast donde la seguridad del paciente y la mejora continua se convierten en conversación. Porque evolucionar en salud es una decisión diaria. Acompáñanos. Bueno, pues hoy vamos a explorar juntos la historia de algo súper importante, la calidad y la seguridad del paciente en la medicina. Vamos a usar varios artículos y documentos para rastrear cómo ha ido cambiando esta idea, ¿no? Desde, civilizaciones muy antiguas hasta lo que tenemos hoy a nivel mundial. Y para que estemos claros, recordemos rápido qué dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Seguridad del paciente es, básicamente, evitar el daño innecesario que se puede prevenir cuando recibimos atención médica y reducir el riesgo lo más posible. Entonces, si empezamos este viaje, vámonos súper atrás, Mesopotamia, como por el 1750 a.C. Ahí está el Código de Hammurabi. Tenía esta famosa ley del talión. Y la ley 218 decía que si un médico causaba la muerte o, no sé, la pérdida de un ojo, le cortaban las manos. Sí. Una forma, bastante brutal de buscar que rindieran cuentas, ¿no? Muy distinta a lo que vemos en otros lados. Por ejemplo, en la India antigua con el Ayurveda, que es de hace como 4000 años, ahí fíjate, el énfasis era más en la vocación del médico, en el bienestar del paciente, la confidencialidad. Ah, claro. Y en China también, ¿no? Con Confucio y otros que hablaban mucho de las virtudes que debía tener el sanador. Exacto. Es fascinante ver esos enfoques iniciales tan diferentes. Hammurabi, pues, con el castigo como garantía, y en India y China, más bien enfocados en el carácter, en la intención del que curaba. Pero el gran giro, yo diría, hacia la ética y la razón, vino con los griegos, con Hipócrates, allá por el siglo V o IV antes de Cristo. El famoso primum non nocere. Justo. Lo primero es no hacer daño. Y el juramento hipocrático, claro. Eso marcó un antes y un después, moviendo la medicina hacia la observación, la ética, alejándola un poco de la magia. Y bueno, más tarde los romanos, con Alejandro Severo por el siglo III después de Cristo, intentaron ya estandarizar la enseñanza médica. Un primer pasito hacia un control de calidad, digamos. Ok, pero el cambio fuerte hacia prevenir activamente, eso ya es más del siglo XIX, ¿verdad? Ahí es donde la cosa se pone interesante. Tenemos figuras como Ignaz Semmelweis en 1847, luchando por algo que hoy nos parece básico, el lavado de manos para evitar la fiebre puerperal. Sí, increíble la resistencia que tuvo. Y luego Florence Nightingale, en la Guerra de Crimea por ahí de 1853. Ella aplicó principios de técnica aséptica que, cambiaron la enfermería para siempre. Totalmente. Y no hay que olvidar a Joseph Lister, en 1867, que introdujo los antisépticos en la cirugía. O sea, imagínate el poder controlar las infecciones. Un avance tremendo. Claro. Y si conectamos esto, vemos a estos pioneros que identificaron riesgos muy concretos y propusieron soluciones prácticas. Pero, como decías, la resistencia fue enorme. El caso de Semmelweis es emblemático. Su evidencia clarísima. Fue ignorada por años. Es más, fíjate el tiempo que pasó hasta que la OMS retomó el lavado de manos como un reto global. ¿Te refieres a atención limpia es atención segura? Ese mismo. Se lanzó en 2005, casi 160 años después de Semmelweis. Esto te habla de lo difícil que es cambiar inercias y culturas en medicina. Sí, es impresionante. Bueno, y si avanzamos al siglo XX, el enfoque se vuelve como más sistemático, ¿no? Está Ernest Cotman, por 1916, que propuso algo súper radical para su época: medir y hacer públicos los resultados médicos para poder aprender de ellos. Sí, eso fue muy adelantado. Y luego empezaron a entrar ideas de la industria, ¿no? El control estadístico de la calidad, de gente como Shewhart, Deming, aplicadas a la salud. Y un estudio que fue como una llamada de atención fuerte fue el de Schimmel en 1964. Alertó sobre la iatrogenia. O sea, el daño causado por la propia atención médica. Exacto. Encontró un número importante de complicaciones en pacientes hospitalizados que no eran por su enfermedad original. Empezó a quedar claro que el hospital podía ser un lugar peligroso. Y esto, pues, plantea la pregunta clave que estos pioneros intentaban responder. ¿Cómo medimos y manejamos el daño de forma sistemática?
Se empezó a entender poco a poco que muchos errores no eran solo fallos de una persona, sino del sistema completo. Es un cambio de visión importante, del individuo al sistema. Y con eso llegamos al catalizador moderno, ¿no? El informe Errar es humano, que salió en Estados Unidos en 1999. El impacto fue brutal. Estimó miles y miles de muertes cada año por errores médicos que se podían haber evitado. Sacudió todo el sistema de salud, no solo allá, sino globalmente. Puso la seguridad del paciente en la agenda política, en la agenda pública. Exactamente. Ese informe fue el gran empujón para una respuesta mundial. La OMS creó la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente en 2004, y de ahí salieron los famosos retos globales. Mencionaste el de la higiene de manos. También está el de cirugía segura, salvavidas, de 2008. Ah, sí, el de las listas de verificación quirúrgica. Exacto. Y más reciente, el de medicación sin daños, de 2017. Herramientas muy concretas. Y para nuestra región, fue clave el estudio IBEAS, el estudio iberoamericano de eventos adversos. Se hizo en 2007, se publicó en 2011. ¿Y qué encontró? Pues fíjate, una prevalencia de eventos adversos del 10.5% en hospitales de 5 países latinoamericanos, incluyendo México y Perú. Y lo más fuerte, casi el 60% se consideraron evitables. ¡Wow! Son cifras muy altas. Sí, la verdad que sí. Mostró la magnitud del problema aquí, en nuestro contexto. Y bueno, todos estos hallazgos, como los de IBEAS y Errar es humano, impulsaron que se adoptaran prácticas muy específicas, ¿no? Lo que ahora conocemos como las metas internacionales de seguridad del paciente. Justo, esas metas atacan los puntos de mayor riesgo. Identificar bien al paciente, comunicar eficazmente entre el personal, manejar con cuidado los medicamentos peligrosos, asegurar la cirugía correcta, prevenir infecciones asociadas a la atención, prevenir caídas. Son como los básicos indispensables hoy en día. Entonces, si hacemos un recuento, vemos que la preocupación por no dañar pues es viejísima. Viene desde Hammurabi y Hipócrates. Pero el enfoque como lo entendemos hoy, o sea, sistemático, basado en evidencia, centrado en los procesos, con un alcance global, eso es mucho más reciente. Así es un camino construido sobre siglos de aprendizaje, y muchas veces aprendizaje a través de errores y lamentablemente de tragedias. Una historia larga y compleja. Definitivamente. Y quizás para cerrar una reflexión. Gran parte de esta historia se centró en lo que hacen los doctores, las enfermeras, los hospitales, las instituciones. Pero, ¿qué pasaría si realmente integramos más la voz del paciente? La OMS lanzó una iniciativa sobre esto en 2021, dar voz a los pacientes. Interesante. Sí, ¿cómo podría esa perspectiva, la del que recibe la atención, transformar y quizás acelerar de verdad la prevención del daño? Integrar activamente al paciente. Quizás ese sea el siguiente gran salto en esta evolución hacia una atención que sea realmente segura para todos. Y así llegamos al final de este episodio de Calidad en Evolución. Gracias por escucharnos y por ser parte de esta comunidad que busca hacer mejor la salud cada día. Si te gustó el contenido, compártelo con colegas y suscríbete para no perderte los próximos temas. Nos escuchamos pronto. Y ya sabes, seguimos aprendiendo, creciendo y evolucionando juntos.